Muy bien, hemos invitado al expresidente Francisco Sagasti para conversar un poco de ciertos paralelos y de ciertas menciones que ha tenido en los últimos días. El señor Sagasti no está en el Congreso de la República, no postula nada, es un militante más del Partido Morado y ya me ha dicho que no va a postular ni al Congreso, ni a la presidencia, ni a nada, para que se calmen los trolls que manda el Congreso. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Rosa María, por invitarme. Encantado de estar acá en su programa. Y antes de cualquier cosa, en primer lugar, quisiera felicitarla por el periodismo independiente que hace usted, por ilustrar a las personas, por tratar de desmantelar una serie de bulos que circulan por ahí. Y aprovecho también de felicitar a Gustavo Gorriti por los 2 premios internacionales que ha ganado como periodista. Como hijo de periodistas, alguien que ejerció el periodismo durante un tiempo limitado en la época de Caretas con Sileri, yo reconozco el esfuerzo y agradezco lo que hacen ustedes. Bueno, muchas gracias, pero decir Gorriti, Sagasti y Rosa María Palacios en la misma oración implica recibir más o menos 5.000 trolls mandados por el poder. Y quería empezar por eso. Su nombre ha sido mencionado, la escuchaba Marta Moyano decir, quieren un Sagasti, en medio del debate en el cual, digamos, se escoge a Gerí como presidente y luego en medio del debate en el cual se buscaba censurar a Gerí. Y yo decía, pero si Sagasti no está en el Congreso, ¿cómo van a escoger a Sagasti? Y parte de los mantras enviados durante el fin de semana es Susel Paredes la quieren hacer presidente. Ella ha dicho varias veces que yo quiero ser alcalde de Lima el próximo año, no me interesa ocupar la presidencia. Entonces hay una especie de mito de omnipresencia suya en un Congreso en el cual no está, por el cual usted se va a materializar en otro ser humano, no sé cuál, y usted va a ser elegido presidente, o algo así. ¿Por qué le tienen tanto miedo en el Congreso? Mire, yo creo que lo que ha dicho usted al iniciar el programa y lo que vemos todos los días es que no quieren una persona honesta que ponga por delante los derechos humanos, el respeto a la vida, el bien común, porque eso les malogra el juego. Entonces, yo me convierto en una especie de símbolo medio raro y la palabra se usa para decir alguien que no queremos a alguien que no esté sometido a nosotros y que sea de la misma gavilla. Eso es la única manera de interpretar lo que dice. Claro, es algo como decir, no queremos a alguien honrado, ¿ah? No queremos un presidente que presida para el bien común, que es la tarea que se supone, o que siga la Constitución. Ahora, todos ponen, Sagasti tuvo muertos en el paro agrario. Bueno, yo creo que es muy importante que vean eso. He traído acá, si quieren, después de la pausa se lo puedo mostrar. Me he leído los 150 páginas de lo que hizo la Fiscalía, el informe de la Fiscalía, en la que demuestra exactamente con lujo de detalles lo que hicimos para evitar todo tipo de fallecimiento, muerte o exceso. Pero ahí está indicado las órdenes operativas, quien dijo que vino desde la Presidencia de la República, no en el detalle, sino en la orientación que se implementó a través del Ministro del Interior, del Director General de la Policía, de los comandantes en cada una de las regiones, y hubo 2 personas. Aquí hay que dicen que hubo 15 muertos, 4, claro. Hubo 3 fallecidos, desgraciadamente. Y claramente se demostró que fueron por 2 efectivos que desobedecieron órdenes explícitas, que estaban indicadas que no deberían usar armas de fuego. Más aún, llevaron sus propias armas de fuego. Tan pronto nos enteramos que habían desobedecido las órdenes y que este acto de desobediencia había costado la vida a 3 personas, a primera hora de enterarme de esto, inmediatamente los pusimos a disposición de la investigación dentro de la policía, los separamos y los denunciamos y llamamos a la Fiscalía. Pero este es un caso claro. Es muy interesante y yo les sugiero a las personas interesadas que miren, por ejemplo, no quiero hablar del caso actual porque no tenemos toda la información, pero sí lo que sucedió con mi predecesor. Entre otras cosas, mi predecesor... El señor Merino.
Yo prefiero no usar nombres, yo uso cargos. A mí la persona es lo de menos, lo que importa es el cargo. Este señor se enteró, estuvo, y una cosa insólita. Yo nunca me imagino a un presidente de la República con su primer ministro yendo al Ministerio del Interior después de este suceso desafortunado con el fallecimiento de 2 chicos. ¿Qué hace el presidente de la República y el primer ministro yendo a la policía? Y además el informe interno de la propia policía indica que hubo una serie de contactos continuos. Allí no se puede alegar de que hubo desconocimiento o que no se dio la orden. Lo mismo le ha pasado a Gerí. Gerí no puede alegar ahora que había desconocimiento si se hizo filmar con su tiktokero en la avenida Bancay y lanzaba tweets con recuento de heridos, policías, no civiles, una y otra vez hasta que alguien le quitó el celular. Pero, ¿que ha estado él parado en la avenida Bancay? Ah, claro que ha estado parado en la avenida Bancay. Él no puede decir que no sabe nada. Mire, yo prefiero no hablar de seguiremos después con eso. No, lo único que puedo decirle es que no es función de un presidente de la República que representa a toda la nación, que se supone tiene que mantener la dignidad del cargo, en fin, la majestad de lo que es ser el primer mandatario, estar en un plan como hemos visto desgraciadamente claro, pero sí tiene otros. que recordarle al ministro del Interior y al comandante general de la policía que no se mata. Bueno, acá hay un problema bien interesante, ¿no? Porque lo que hemos visto, por lo menos lo que he visto en la prensa y en las redes también, una descoordinación entre el comandante general, el ministro del Interior, el primer ministro y el presidente de la República. Por favor, la primera cosa que tiene que hacer un presidente es poner la casa en orden. Ahora tienen un problema serio, muy, muy serio, y la descoordinación entre el comandante general y el ministro es el ministro dijo que no habían policías vestidos de civil en la marcha. Pero, por favor, en toda marcha Si siempre... no están haciendo bien su trabajo, pues. No solo eso, sino que todo el mundo habla del grupo Terna, pero en este caso hemos visto que ha habido de la DIRINCRI, ha habido de diferentes grupos, y hasta hemos visto policías de tránsito que no tienen ningún entrenamiento y ninguna preparación para trabajar contra motines en este sentido. Entonces, aquí vemos y hay un problema serio, porque en teoría al menos, a menos que renuncie, el ministro ni el presidente pueden sacar al comandante general de la policía hasta que cumpla 2 años en el cargo. Eso fue algo que se hizo por el abuso, entre comillas, de sacar a 18 generales. Abuso que le costó una acusación penal, ¿verdad? Sí, ahora todavía continúa la acusación penal, pero es una cosa absurda. Mire, para que vea el grado absurdo a la cual llega el Congreso. La ley permitía 2 canales para nombrar al nuevo director general. Uno, el canal regular, en la cual se escogía entre los 3 de más alta graduación, y otro, la renovación extraordinaria de cuadros, que simplemente decía, si se nombra uno de menor jerarquía, todos los que están delante salgan. Las 2 eran permitidas. Hice las consultas y por lo tanto nombramos a un director. Dicho sea de paso, de esos 18 había alrededor de 14 o 15 que estaban denunciados por corrupción o que estaban denunciados por violación de derechos humanos o porque tenían violencia de otro orden o porque habían sido repuestos después de haber sido separados, habían sido repuestos por orden judicial. O sea que no estamos hablando, y además no se les hizo ningún daño, porque continúan recibiendo su pensión, son pero todo eso en detalle, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió. Tan es así que 2 años después, esto a fines de 2022, el propio Congreso cambia la ley y elimina el procedimiento extraordinario. O sea que aceptan de que estaba vigente cuando exercía yo la presidencia y por eso la eliminan. Y luego se da esta disposición que no puede ser cambiado por 2 años. Se han amarrado las manos. Claro, que era una disposición para neutralizar a Castillo. Bueno. Y al final les ha tenido rebotando encima porque ya no está Castillo.
Exacto. Bueno, pero en fin, lo que Ahora, quiero decir es que el Congreso no piensa más allá de un primer y no hace cuenta de las ahora, repercusiones. la caída de Castillo y la llegada de Dina Boluarte y ahora la de Gerí marca un cambio constitucional importante de facto, que es el gobierno del Congreso. Ya ser Correcto. presidente de la República, discúlpeme, no significa nada. No, disculpe, ahí estoy totalmente en desacuerdo. A ver. El presidente de la República tiene a su disposición, y aquí tiene usted una lista de los recursos de poder en manos del presidente. Por supuesto, pero que los ejerza este presidente. Es otra cosa. A eso me refiero, No, a no, la no. situación, al análisis político de hoy. Pero no diga en general, ser presidente no significa nada. Hoy. No. Bueno, será hoy. Hoy. Ese es su punto de vista. Yo creo que la Es presidencia que si de hoy la sacan República... a Gerí y ponen a Pedro, Bueno, lo que quiere decir, para ponerlo en otros términos jurídicos que usted conoce mejor que yo, estamos ante un gobierno parlamentario, no ante un gobierno presidencialista. exactamente, a Por eso lo menos vamos. un gobierno parlamentario de facto que, dicho sea de paso, yo he sido siempre contrario a una constituyente. ¿Por qué? Porque me parece que esto va a exacerbar y no es el momento adecuado, polarizado. Pero ya hemos tenido Ya una tuvimos una- constituyente, ya sí, tuvimos. una clandestina. claro, de Que ha- facto también. no, clandestina, que es lo peor. Sí, sí, lo que han hecho es modificar más de 50 artículos de la Constitución, tenemos una Constitución nueva, e instalar un régimen parlamentario. Más cambio de la Constitución que eso es casi imposible. Entonces yo creo que hay que repensar cuál será el momento apropiado en que no tengamos una polarización tan grande como para empezar Es que, a de nuevo, renovar. ¿tenemos una polarización? Porque si el 95% del país rechaza ese gobierno parlamentario, ¿cuál es la polarización? No, pero vamos Hay un a- consenso nacional. De acuerdo totalmente en cuanto al régimen político actual. Yo voy un poquito más allá. Lo que tenemos es más que polarización, lo que tenemos es una fragmentación. De los aspirantes al poder, sí. No claro. solamente los aspirantes. Acabo de releer un artículo que escribí en la época que colaboraba con Caretas, que a Enrique Sileri, mi querido amigo, que lo recuerdo todo el tiempo, me hizo reír, que se llama Ansiedades Presidenciales. Claro. Y en el cual decía que a todo chico o chica, cuando está niño, le dice, ay, hijita o hijito, algún día vas a ser presidente del claro. Perú, ¿no? Y se lo creen. Claro, no solo se lo cree hasta bien avanzada edad, pero nunca le dicen, ay, hijito, tienes que gobernar. Entonces yo creo que hay una confusión entre gobernar como presidente y simplemente ser presidente. Claro. Y todo el mundo quiere ser presidente imaginándose de que es toda la cosa de la POM. Caramba, es una chamba bien complicada. Cuando a mí me preguntan cómo fue ser presidente de la República, yo le digo, mira, es una chamba como cualquier otra. La única diferencia es que tus términos de referencia son la Constitución. No. Y tienes que conocértelo bien en detalle. Perdón, y tu público... tus empleadores... Tus empleadores son en ese momento 7 millones. 33, 35 millones de peruanos. Exactamente, esos Bueno, son tus a empleadores. ellos tienes que responder. Y si te equivocas ante los 35 millones. Así es, pero es una chamba, no hay que considerarlo como una cosa. Si para mí era un trabajo que empezaba lo más temprano y terminaba lo más tarde para hacerlo lo mejor posible y por Dina supuesto... Boluarte, ya todo el mundo se olvidó, ¿no? Pero la sacan por incompetente para manejar la inseguridad ciudadana. Por lo menos esa fue la excusa. ¿Por qué cree que la sacaron? Mire, ahí yo creo que había que meterse en la cabeza de los congresistas, que es una tarea bien Es difícil. un lugar complejo ese lugar, ¿no? O en algunos casos muy complejos y en otro lugar vacío. Claro. En otros casos vacío. Entonces no hay mucho que averiguar, digamos. Pero el asunto es que la sacaron. La sacaron, había urgencia de sacarla, porque la sacaron el mismo día. A mí me parece increíble que en solo unas cuantas horas se haga eso sin dejar tiempo, sin dejar Porque, debate. de nuevo, la presidencia se ha desvalorado, pues. En un régimen parlamentario, la presidencia la puedes volar sin expresión de causa, prácticamente. Bueno, no necesariamente. Yo creo que depende del presidente si se deja hacer eso. Recuerde Claro. lo que dijo su colega Juan de la Puente.
Francisco Sagasti es el primer presidente elegido por sus enemigos políticos. Hubo 5 intentos de vacancia, claro, de sacarme. Bueno, se resistió. ¿Por qué? Porque uno más o menos sabe cómo manejar. Había una pandemia, por el amor de Dios. Teníamos que sobrevivir, o sea, sobrevivir realmente. Así es. Estábamos en peligro de muerte, todo el país. Mire, a mí, por eso, mire, disculpe que me ría, porque es una situación trágica, ¿no? Claro. Realmente la irresponsabilidad ya llega a un caos risible. Y eso que usted ha dicho, no queremos otro Sagasti. Yo quisiera saber, y le hago la pregunta a todos los ciudadanos, ¿qué hubiera sido de la pandemia si en vez de estar alguien que más o menos sabía que tenía que aprender sobre qué tipo de vacunas, efectos, convocar a todos, llamar al Consejo de Estado, parar la lucha contra el sector privado, involucrar al sector privado, involucrar a la sociedad civil, todo eso? Imagínense todos esos años de pandemia si no se hubiera tenido por lo menos el mínimo interés en responder a eso y otro hubiera estado a cargo. Sí, iríamos sin vacunarnos, probablemente. Probablemente, no, definitivamente, yo le digo, porque realmente yo he conversado esto con otros presidentes en el Club de Madrid, he conversado con otras personas fuera, he recibido mensajes directos e indirectos de algunas de las compañías que nos dieron vacuna, en la cual le voy a decir, uno dice, bueno, caramba, nunca habían conversado con un presidente que sabía tanto sobre vacunas y que con quién podía conversar. Esto fue hecho por la vicepresidenta de una de las más grandes. Entonces, es decir, se requiere interés, preparación, compromiso, dedicación, honestidad. Ahora, hoy día no tenemos una pandemia, pero sí tenemos una pandemia de delincuencia y realmente de crimen. Y sicariato, extorsión expandida completamente. Y parece ser que no hay rumbo, porque, digamos, desde el Congreso lo que tenemos es un conjunto de leyes que benefician al crimen organizado, al punto que hay algunos congresistas, he visto un tuit del señor Quiabra, diciendo que va a pedir su derogatoria, pero todo el mundo le recuerda, pero... Después de haber votado por ella, exactamente, ¿no? General, pero si usted votó por todas estas leyes, Gerí votó por todas estas leyes. Bueno, mire, de las pocas cosas que pudimos hacer, más allá de la pandemia, en el gobierno de transición de emergencia se dejó un encargo al ministro del Interior, al comandante general, de actualizar algo que ya había venido hace tiempo, que era el Plan Mariano Santos. Y dejamos un documento que se llama Bases para el fortalecimiento y la modernización de la policía en el Perú. ¿Qué fue lo que encargamos? Cortito, ¿no? 5 páginas. No. Esto yo traigo solamente. Es un documento, este es el resumen. Lo importante pero lo es van a poder leer, digamos. Cualquiera. Son en total 40 páginas, 50 páginas con detalle. Hubo un proceso de consulta y dejamos armado todo un esquema. Yo empiezo diciendo, mire, disculpe que lea la introducción a ese plan para las bases. Cuando iniciamos este gobierno de emergencia y transición a finales de 2020, encontramos a nuestra Policía Nacional del Perú en una situación bastante particular, retadora. Así, por ejemplo, la profundidad de la corrupción en algunos de sus integrantes no solo era materia de críticas públicas, sino también afectaba al mismo tiempo. Lo que vimos es que teníamos que separar la paja del trigo. No era justo que quienes alguna vez fueron aplaudidos día tras día por el apoyo que nos dieron en la vacunación, en todo eso, sean realmente condenados por la actuación de una gavilla de malos elementos, un pequeño grupo. O sea que reconozcamos el trabajo realmente heroico que hizo la policía en esa época y que ha venido haciendo, pero también reconozcamos de que eran, y acá planteamos no solamente cuáles eran las bases, sino 6 ejes. La mejora del personal, la infraestructura, equipamiento, integración de tecnologías de información, la imagen, lo que usted ha mencionado hace un rato, la institucionalidad. Y cada uno de esos tenía para el corto plazo un presupuesto asignado. Es decir, le dejamos la mesa servida al gobierno que nos siguió. Y ninguno de los 3, yo no diría gobiernos, porque es un solo gobierno, de los 3 primeros mandatarios, por lo menos hasta el momento, ha prestado atención a un... No hay ninguna reforma policial. Les rinden homenaje.
Mire, O sea, yo no dudo que es muy difícil enfrentarte a una turba, por supuesto. Pero si el trabajo se hace mal, ¿cuál es el homenaje? O sea, si usted me bueno, dijera, terminó sin incidentes, terminó con, efectivamente, algunos policías policontusos, que es lo que normalmente pasa, pero no hay muertos, no hay heridos, y sí hay detenidos, que son los que lanzaron las piedras. Y los gases lacrimógenos se usaron proporcionalmente, de la manera que se tenía que usar, no se usaron perdigones. Ya, eso es profesional. Ahí sí, bueno, claro, por supuesto, todas las felicitaciones del caso. Pero si es exactamente lo contrario, ¿por qué tienes que felicitar? bueno, cada uno, cada presidente, cada persona hace lo que considera conveniente. En mi caso, lo primero que hice fue ir al hospital a visitar a las víctimas, a las personas, los 87, 88 heridos que se tenían durante la manifestación que luego llevó a la renuncia intempestiva del presidente que me precedió en el uso del poder. Entonces, usted ha mencionado, es decir, cada presidente tiene los gestos que considera conveniente para la ciudadanía, no para su imagen. Bueno, ese no ha sido este caso el fin de semana. Bueno, yo creo que es una especie de boomerang, como usted ha dicho. Yo creo que ya es tan transparente, y no solamente en el Perú. Yo he estado viajando últimamente, acabo de dar una entrevista al Hoover Institute, incluso que es un centro de derecha. Es el único expresidente que puede viajar por el mundo, ¿saben? No, el que me presidió también puede viajar, si no tiene impedimento de salida. No, pero cuando terminen los 5 años de protección del Congreso de la República, que se acabarán pronto, ahí sí va a ser procesado, ¿ah? Bueno, no sabremos qué es lo que sucede, no sabremos qué es lo que sucede, pero en todo caso, lo que sí puedo decirle es que a nivel internacional lo que veo es que hay maneras diferentes o distintas. Por ejemplo, una de las cosas que sería necesario hacer es que el gobierno y sobre todo el Ministerio del Interior le pida consejo, asesoría al gobierno de Francia, al gobierno de Inglaterra, que han podido manejar protestas 10 veces más violentas que las actuales. Feroces. Y no ha habido ni heridos, ni policontusos, y menos muertos. No, y cuando hay un muerto cada 40 años es un escándalo nacional. O sea, no se consigue. Y acá hemos tenido cerca de 50 muertos y caramba, la cosa pasa piola, como decíamos en mi época, ¿no? Eso yo creo que es algo que tiene que cambiar. Es una cosa que no es aceptable. Yo creo que el primer artículo de la Constitución habla de la vida humana, la protección, el derecho a todo eso. Entonces, esa es la primera función de un presidente, creo. No es otra, no es proyectar otra imagen de la manera que usted la ha planteado. La dignidad es el fin supremo del Estado y de la sociedad. Bueno, primer artículo de la Constitución. Primer artículo, no solo eso, sino que el presidente es el jefe de Estado. Y como jefe de Estado es el jefe de todos los peruanos. Hayan votado por él, estén a favor de él, etc. Bueno, en este caso nadie había votado por él, ¿no? Porque entra como accesitario. Bueno, sí habían votado por él para accesitario. Para accesitario, ¿no? Hice el accesitario Martín Vizcarra. En términos de votos preferenciales, el presidente que me precedió en el ejercicio también tenía 6.000. Claro. Bueno, yo siquiera paso piola, yo tuve alrededor de 96.000, más o menos, que no es nada, hecho sea de paso. Pero bueno, parece ser entonces que Merino se lleva el premio, porque creo que Gerí tiene algo así como 9.000, algo por el estilo. O sea, no 6.000. No sé, por ahí van. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar en la campaña electoral que se abre? Yo creo, mi teoría es que a Dina Boluarte la sacan porque es una mochila muy pesada de cargar en un proceso electoral. Y la campaña por estos no, por supuesto que está aprendiendo en todo el Perú. Entonces, ¿qué hacen los que quieren llegar al poder, que tienen bancada, y su bancada ha hecho todas las tropelías que acabamos de describir en este programa? Desmarcarse del gobierno. Sacan a Dina Boluarte, pero al poner a Gerí, que es una continuidad de lo mismo, entonces no parece una acción muy inteligente. Pero ¿qué cree que va a pasar en los próximos 6 meses? Yo sé que ya está alejado, es un militante más en el Partido Morado, pero ¿qué cree que va a pasar? Bueno, estoy siguiendo un poco de cerca. Yo creo que va a pasar, mejor dicho, espero que pase lo que siempre ha pasado en las elecciones. Y hemos visto algunos analistas que dicen eso.
Yo creo que es muy temprano. En el Perú las elecciones se definen en los 2 últimos meses. O sea que todas estas encuestas, ¿ya? Y yo creo que todavía falta mucho pan por rebanar. Tenemos 32, 36 candidaturas presidenciales o más, ya ya uno pierde la cuenta. Yo espero que entre esas candidaturas que se van a plantear, tengamos por lo menos 1 o 2 que conozcan lo que es que ejercer el poder, que hayan tenido experiencia o como gobernador o como alcalde, etcétera, algo de experiencia, que hayan tenido experiencia en partidos políticos, que tenga un mínimo de conocimientos técnicos más o menos razonables, entonces, y que sea honesto, que no haya tenido anticuchos, ni mucho menos de ningún tipo. Entonces, yo creo que puede haber una media docena de usted es un hombre optimista. Bueno, hay algunos que tienen esa característica, hay que ver si los dejan, ¿no? Y hay que ver si sus propios partidos los eligen, ¿no? Entonces, ahí tendremos una situación bastante incierta, que es lo que justamente como usted comenzó, que es el último, ya se está acabando, ya está desapareciendo, estamos en incertidumbre y lo que trato de mostrar es saber cómo se maneja uno en una situación. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.